Él nunca habló de esto abiertamente en público, pero lo dejó registrado en anotaciones privadas, en cartas y en conversaciones con personas muy cercanas. Albert Einstein no creía que la muerte fuera un punto final. En una de sus visiones más íntimas, él describió una técnica secreta que habría aprendido durante un estado ampliado de conciencia, una forma específica de transición entre este mundo y el próximo. Esa revelación, según él, no era apenas simbólica o poética, era real. Era una especie de ciencia del alma. Y lo más aterrador, él decía que esa técnica era conocida por antiguas civilizaciones y que había sido borrada de la historia moderna. Durante años, esas palabras fueron ignoradas, hasta que registros salieron a la luz. Nadie creyó cuando él habló de eso, pero ahora todo tiene sentido. Él vio eso décadas antes de que sucediera. Una predicción que hasta hoy desafía a los científicos e intriga a los espiritualistas más serios del mundo. Einstein llamaba este conocimiento puente vibracional entre los planos. Para él, la muerte no era un evento aleatorio, sino una travesía precisa, donde el estado de la mente y del alma en el último instante influía directamente en la jornada post-vida. Según sus relatos, existe un momento exacto entre el último suspiro y el apagado completo del cuerpo en que la conciencia puede ser orientada, redireccionada, elevada. Y es en ese punto que la técnica actúa. Una combinación de intención, aceptación y un tipo de frecuencia mental que abriría un pasaje seguro y lúcido para la próxima dimensión. Él afirmaba que la mayoría de las personas atraviesa ese momento inconscientemente, cayendo en zonas confusas, como sueños densos. Pero quien conoce el secreto, despierta. Y usted que está escuchando esto ahora, puede estar entre los pocos que fueron llamados a recordar. Si este tipo de contenido resuena con usted, suscríbase y dele me gusta al video. Tal vez este mensaje sea más importante de lo que imaginamos. Durante una conversación con un colega físico, Einstein confió que había probado esta técnica en experiencias fuera del cuerpo, provocadas intencionalmente durante el sueño. Él decía que la mente, cuando debidamente entrenada, podía simular la muerte sin que el cuerpo muriera, y que en esos estados él vio lo que nos espera del otro lado. Afirmó haber encontrado conciencias que parecían presencias amorosas, como si fueran guías, y también regiones donde todo era silencio absoluto, como si la existencia estuviera en suspensión. En esos momentos, él comprendió que el universo no es apenas hecho de materia y energía, sino también de conciencia en capas. El pasaje del alma no depende apenas de la fe, sino de una comprensión práctica de la propia existencia. Para él, la ciencia y la espiritualidad nunca estuvieron separadas. Estábamos apenas mirando por la lente equivocada, y eso necesitaba cambiar. Cierta vez, al relatar sus experiencias para un estudioso de la Cábala, Einstein describió el momento de la transición como una ola que se desprende del océano y reconoce que nunca dejó de ser el océano. Él decía que el error de la mayoría de las religiones era proyectar la muerte como ruptura. Para él, la muerte es continuidad, y esa continuidad puede ser conducida con claridad, si sabemos prepararnos. La técnica que él detalló comenzaba aún en vida. Atención plena, cultivo de la verdad interior y principalmente una práctica de silencio profundo antes de dormir. Según él, el cerebro crea un campo electromagnético que sirve como puente para otras dimensiones. Y si entramos en ese estado con intención y serenidad, el alma se habitúa a hacer esa transición sin miedo. Para Einstein, la verdadera preparación para la muerte era la misma que la preparación para vivir conscientemente. Lo más impresionante en sus relatos es la naturalidad con que él hablaba de esto. No había fanatismo ni drama, había lucidez. Él entendía que este conocimiento podría ser ridiculizado en su época, y lo fue. Por eso, dejó muchas de sus observaciones codificadas en anagramas, ecuaciones simbólicas y hasta en metáforas astronómicas. Pero quien lee con atención percibe que él estaba revelando algo mucho mayor. En uno de los documentos redescubiertos, él escribe:
La luz no termina cuando cesa la lámpara. Ella apenas cambia de frecuencia. Esa frase resume todo. La muerte, para él, era apenas un cambio de frecuencia. Y cuando conseguimos alinear nuestra conciencia con esa frecuencia más sutil, el pasaje sucede sin ruido, sin confusión, con total lucidez. Esa era su verdadera obsesión: encontrar la fórmula de la paz después del último suspiro. Einstein también hablaba sobre un fenómeno que llamó eco vibracional. Según él, cada pensamiento, emoción o actitud genera un campo que permanece por un tiempo después de la muerte física. Es ese campo que puede atraer el alma para regiones más densas o elevadas. Por eso, él defendía que no bastaba tener una creencia, era preciso vivir en coherencia vibracional. Lo que pensamos en los últimos días, cómo tratamos a los otros, lo que cultivamos dentro de nosotros, todo esto forma la base del campo que nos lleva para la próxima fase. La técnica secreta que él mencionaba era, en el fondo, una práctica de alineación, una forma de garantizar que en el instante final estemos en armonía suficiente para atravesar con claridad. Él creía que incluso los errores de la vida podían ser redimidos por un momento sincero de presencia y entrega, y eso cambiaría el rumbo del alma. En una carta dirigida a un antiguo amigo suizo, Einstein escribió algo que solo fue comprendido décadas después. El alma encuentra el camino más corto cuando el corazón ya conoce el silencio. Esa frase parecía poética, pero escondía un método. Según él, el silencio interno crea una frecuencia específica que actúa como coordenada de navegación para más allá del cuerpo. En las últimas horas de vida, muchas conciencias se pierden en estados de confusión, porque la mente aún está cargada de ruido, miedo y deseos no resueltos. Por eso, él recomendaba una práctica de vaciamiento mental en los momentos finales, semejante a un tipo de respiración consciente, combinada con foco en un sonido interno, como un zumbido suave o vibración. Él llamaba esto de punto de retorno cero. Cuando esa vibración era alcanzada, decía él, el cuerpo podía morir, pero la conciencia sabría para dónde ir. Era el secreto que pocos entendieron y menos aún consiguieron aplicar. Einstein también quedó obsesionado por un concepto heredado de las enseñanzas herméticas, el de que todo es mente. Para él, si todo es mente, entonces la muerte también es una construcción mental. La transición, decía él, es una respuesta a la forma como interpretamos el fin. Por eso, aquellos que creen en el vacío o en el castigo acaban vibrando en esas frecuencias y creando realidades proporcionales. Ya los que acceden a un estado más elevado de comprensión pasan por una experiencia completamente diferente. Él llegó a afirmar que el universo funciona como un espejo cuántico, y lo que encontramos del otro lado depende de lo que proyectamos con más fuerza. Por eso insistía, el secreto no era escapar de la muerte, sino comprenderla como continuación. Y cuanto más clara la mente esté en ese momento, más fluida será la travesía. El miedo en ese caso es el mayor enemigo, la lucidez, el mayor aliado. Él decía que el miedo es un velo, y que ese velo impide al alma percibir las puertas que se abren luego después del último latido cardíaco. Einstein comparaba ese momento a una sala oscura, donde la luz solo aparece cuando usted para de debatirse. Él creía que muchos espíritus quedan presos en zonas intermediarias porque continúan intentando resistir a lo que ya pasó. La técnica que él describió consiste en 3 fases: aceptación, entrega y sintonía. Aceptación del fin físico, entrega a la inteligencia universal y sintonía con la vibración más alta que el alma pueda alcanzar. Para eso, él sugería practicar en vida la contemplación de la muerte no como enemiga, sino como parte de la propia consciencia. Él no veía esto como religión, sino como ciencia aplicada de la conciencia, y ese cambio de mirada transformaba el miedo en entendimiento. El secreto no era resistir, era reconocer lo que siempre estuvo allí. Cierta vez preguntaron a Einstein si él creía en el cielo. Él respondió: creo que el cielo es un estado de coherencia. Para él,
el alma no era juzgada, sino atraída. Atraída por afinidad vibracional, por similaridad de conciencia. Lo que llamamos cielo o infierno serían en verdad capas de realidad accedidas por resonancia. Y la técnica que él reveló buscaba exactamente eso: elevar la resonancia del alma en el instante final. Él hablaba de la importancia de revisitar la propia vida con compasión en los últimos días. No para remover culpas, sino para comprender con el corazón. Él decía que el perdón sincero tiene el poder de alterar el campo vibracional del alma, incluso momentos antes de la muerte, y que el arrepentimiento genuino es una de las llaves más rápidas de reconexión con la luz. Era para él como reprogramar un sistema antes de su transición total, una última chance de ajuste. En sus escritos más secretos, Einstein sugería que el alma, al desprenderse del cuerpo, pasa por un túnel de frecuencias. Cada una de ellas es un estadio de conciencia, y dependiendo de lo que vibramos, quedamos más tiempo en una u otra capa. Algunas son densas, llenas de proyecciones mentales. Otras son leves, casi sin forma. Pero existe un punto, decía él, que es como un portal central, la región neutra. Allá, según él, no hay juzgamiento, tiempo o dolor, apenas una elección. El alma decide si continúa, si retorna o si permanece en reposo. Y la técnica que él aprendió visaba alcanzar ese punto neutro conscientemente. Él afirmaba que la mayoría llega allá por suerte, pero que era posible prepararse, y que, al hacer eso, el alma economizaba siglos de confusión. El conocimiento de este proceso, según él, era guardado por antiguas órdenes espirituales y llegó hasta él por caminos improbables. Einstein creía que el universo estaba estructurado para el retorno, que todo lo que parte vuelve, pero que la forma como volvemos depende del nivel de conciencia alcanzado. Él decía que la muerte no apaga, apenas reinicia, y que las memorias del alma quedan grabadas en un campo que él llamaba de registro continuo de la identidad. Ese campo, según él, acompaña el alma vida tras vida, hasta que ella se reconozca como parte de la fuente. Por eso afirmaba que no existe castigo eterno, apenas ciclos de aprendizaje, y que la técnica secreta de la transición era una forma de acelerar este reconocimiento. Era como abrir un atajo en la espiral de la evolución, pero este atajo exigía coraje, presencia y, sobre todo, verdad interior. Pues nadie atraviesa este portal cargando máscaras. Apenas la esencia atraviesa. Y esa esencia, decía él, es lo que la física aún llamará un día de partícula de la conciencia. En los últimos años de su vida, Einstein se tornó más reservado en cuanto a sus descubrimientos espirituales. Pero dejó indicios. En una de sus últimas entrevistas dijo: «Hay algo profundamente errado con la forma como entendemos la muerte. No es fin, es reorganización». Esa frase pasó desapercibida por muchos, pero hoy parece una contraseña para una comprensión más amplia. Él creía que la conciencia no desaparecía, apenas se reorganizaba en otro plano, conforme el padrón vibracional establecido durante la vida. Para él, cada emoción cultivada, cada pensamiento repetido, moldeaba la arquitectura energética del alma. Y esa arquitectura era el verdadero pasaporte para el más allá. El cuerpo se disolvía, pero el campo que cargaba nuestras elecciones permanecía. La técnica de transición visaba justamente armonizar ese campo, limpiarlo de ruidos y preparar el espíritu para un pasaje suave, sin las distorsiones creadas por el apego o por la ignorancia. En sus cuadernos más personales, Einstein dibujó una espiral tridimensional. En ella indicaba puntos de transición donde el tiempo parecía colapsar. Era allí, según él, que el alma accedía a visiones del pasado, entendimientos del presente y premoniciones del futuro, todo de una vez. Él llamaba a estos puntos de nudos de conciencia, lugares donde el alma podía rever su existencia entera en instantes, pero con una claridad que ninguna memoria humana alcanza. Y decía que, al prepararse en vida para esos momentos, el espíritu podría usar este breve colapso temporal para comprender todo lo que vivió y elegir, con total conciencia, su próximo paso.
Él veía en esto no un juzgamiento externo, sino un autoanálisis sagrado. Era el momento más íntimo del alma consigo misma. Y la técnica servía para entrenar ese encuentro, para garantizar que en vez de miedo hubiese lucidez, en vez de dolor, verdad. En un intercambio de cartas con un estudioso del Tíbet, Einstein relató haber identificado correspondencias entre su técnica y antiguas prácticas de transición del budismo. Él quedó impresionado con la semejanza entre el estado de bardo y lo que él llamaba de zona de campo descolgado. Ambos describían un estadio intermediario, donde el alma fluctúa entre realidades, y en ambos los casos, el estado mental durante la muerte era decisivo para el rumbo de la jornada. La diferencia, según él, es que la ciencia occidental ignoraba esos fenómenos, por miedo de admitir lo invisible. Pero para Einstein lo invisible era apenas lo visible aún no medido, y él creía que la física cuántica, un día, probaría todo esto. Que lo que hoy llamamos de espiritual sería reconocido como parte legítima de la naturaleza. Por eso, registró todo con precisión, fechas, sensaciones, dibujos, fórmulas, como si esperase que un día alguien encontrase esas llaves. Otro punto esencial de la técnica era lo que él llamaba de recuerdo vibracional. Einstein creía que en el momento de la muerte, ciertos sonidos, palabras o imágenes podían activar memorias profundas del alma, memorias que no pertenecen a esta vida, pero que traen fuerza y dirección. Él recomendaba que cada persona identificase, en vida, cuáles símbolos o mantras más despertaban su paz interior, y que, si posible, esos elementos estuviesen presentes en el instante del pasaje. Un sonido suave, un nombre sagrado, un símbolo amado. Todo esto para él funcionaba como anclas energéticas que ayudaban la consciencia a no perderse en el caos vibracional de la muerte. Él decía que, así como un marinero necesita de una estrella para guiarse en la oscuridad, el alma necesita de un punto de luz interior para atravesar la noche de la existencia. Y ese punto puede ser preparado, puede ser encontrado, puede ser recordado. En sus reflexiones finales, Einstein también hablaba sobre la importancia del amor, pero no en el sentido romántico, sino como estado vibracional más elevado que el ser humano puede alcanzar. Él decía que el alma que ama, en profundidad, ya está a mitad de camino en la travesía, pues el amor verdadero, desinteresado y compasivo, altera completamente el campo de la conciencia. Él llegó a escribir: «La técnica no es solo ciencia, es también corazón». Para él, vivir con compasión era la forma más pura de prepararse para morir en paz. La práctica de la empatía, del perdón y de la escucha profunda creaba una malla energética que sustentaba el alma incluso en los momentos más difíciles. Y esa malla vibracional era la garantía de que el pasaje sería suave. Él afirmaba que, si una persona consiguiese perdonar sinceramente a sí misma y a los otros en los últimos días, podría, con eso, abrir la puerta de la luz, sin precisar de fórmulas, apenas con verdad. Einstein sugería que el mayor secreto de la técnica era, en verdad, el recuerdo de quiénes somos. En sus palabras, el alma solo se pierde cuando olvida su origen. Él creía que, en los instantes finales, una parte profunda de nosotros se acuerda de la fuente, y que, si estamos atentos, podremos seguir ese hilo dorado de vuelta para casa. Él recomendaba que cada uno, aún en vida, practicase momentos de silencio, donde pudiese simplemente sentirse parte del todo, sin esfuerzo, sin pensamiento, apenas presencia, pues esa presencia sería al final la brújula verdadera. Él decía que la transición no es un lugar para donde vamos, es un estado que activamos, y que esa activación comienza ahora, con la forma como miramos para la vida, para los otros, para nosotros mismos. La muerte, para él, era solo el próximo paso de la conciencia, y la técnica, un mapa para que ese paso sea dado con levedad. Había una anotación casi ilegible en el rincón de uno de los diarios de Einstein, escrita en alemán antiguo. Traducida libremente decía: «Solo lo que está en paz puede atravesar el vórtice sin ser arrastrado».
Esa frase intrigó a estudiosos durante años, hasta que un físico espiritualista sugirió que el vórtice sería una metáfora para el momento de la separación del alma y del cuerpo. Einstein veía ese instante como un punto de altísima sensibilidad energética. Él creía que en ese momento, un desorden emocional podría desequilibrar el proceso de transición y proyectar la conciencia en estados densos. Por eso, insistía tanto en la preparación mental y emocional antes de la muerte. No se trataba de creencia, sino de frecuencia. La paz interior sería, por lo tanto, el verdadero escudo contra el caos vibracional de la muerte. Y alcanzar esa paz no dependía de religión alguna, apenas de práctica consciente. De verdad, con la propia alma. Einstein también mencionaba la presencia de seres en algunas de sus experiencias extracorpóreas, no como figuras religiosas, sino como inteligencias compasivas. Él los llamaba de conductores de la travesía. Afirmaba que, al alcanzar un cierto estado vibracional, el alma era recibida por esas presencias, que ayudaban a reorganizar la conciencia desorientada, pero decía que no todos tenían acceso a ellas. Era preciso estar vibrando en confianza, humildad y apertura. De lo contrario, el alma apenas veía sombras del propio miedo. Esa parte de la técnica era una de las más delicadas. Él describía ejercicios simples de visualización donde se imaginaba entregándose a esas presencias con serenidad. La práctica, repetida durante la vida, creaba un camino conocido para el alma seguir después de la muerte. Era como un ensayo para el momento más importante, y ese ensayo podía determinar si el espíritu se perdería o sería guiado con amor. Uno de los aspectos más profundos de la técnica descrita por Einstein era lo que él llamaba de quiebra de la identidad fija. Según él, gran parte del sufrimiento en el post-muerte venía de la insistencia del alma en mantener su personalidad terrena. Él decía que muchos morían, pero aún se identificaban con su nombre, su profesión, sus traumas, y eso los prendía a zonas intermediarias, donde revivían situaciones pasadas como si estuviesen soñando. La técnica, entonces, proponía un ejercicio de disolución del ego, aún en vida. Él recomendaba que, al final del día, la persona cerrase los ojos y se dijese a sí misma: «Yo no soy lo que hago, yo soy lo que observa». Con el tiempo, ese hábito creaba una separación saludable entre el ser esencial y la máscara social, y eso, según él, tornaba la travesía más leve. El alma, al soltar la forma, se tornaba libre para seguir, sin miedo, sin apego, apenas siendo. Otra parte poco conocida de la técnica decía respecto al cuerpo físico. Einstein creía que el cuerpo tenía memorias propias y que esas memorias también influenciaban la transición. Él hablaba de la importancia de tratar el cuerpo con respeto, de alimentarlo con conciencia y de evitar acumulación de tensión en las regiones vitales. Decía que la columna vertebral, por ejemplo, funcionaba como una antena durante los momentos finales, transmitiendo señales que ayudaban el alma a orientarse. Por eso, recomendaba prácticas suaves de relajamiento, respiración e incluso ciertos movimientos específicos que activaban puntos energéticos. Él llamaba esto de preparación orgánica para la liberación. No se trataba de doctrina, sino de atención. Un cuidado con el templo que, por tanto tiempo, sirvió de abrigo a la conciencia. Para él, el cuerpo era parte de la ecuación, y si bien cuidado, tornaba la despedida más sutil, más gentil, más sagrada. En una nota suelta encontrada entre sus papeles, Einstein escribió: «La luz que usted enciende en vida es la misma que ilumina su camino en la muerte». Esa frase simple carga el corazón de su técnica. Él creía que la vida era una preparación continua para el instante de la transición. Cada acto de bondad, cada pensamiento elevado, cada elección consciente encendía pequeñas luces dentro del alma, y en el momento de la muerte, esas luces se tornaban el mapa. Por eso, él nunca separaba ciencia de ética, ni física de espiritualidad. Para él, todo era parte del mismo campo unificado. El universo respondía a la vibración del corazón, y el alma,
cuando afinada con esa vibración, encontraba su camino sin esfuerzo. Era como un río que corre naturalmente en dirección al océano. La técnica secreta no era mágica, era un arte de vivir con tanta verdad que la muerte se tornaba apenas más un paso, el más sereno de todos. Einstein sugería que la conciencia, al desprenderse, mantenía por algunos instantes una ligación con aquellos que amaba. Decía que, en ese intervalo, pensamientos y sentimientos aún podían ser trocados, incluso sin palabras. Por eso, recomendaba que familiares próximos mantuviesen silencio respetuoso alrededor de los moribundos, que hablasen con el corazón, que evitasen desesperación. Según él, palabras dichas en ese momento se fijan en el campo del alma como marcas profundas. Por eso un te amo, un vaya en paz, un gracias por todo, no eran apenas consuelos, eran brújulas espirituales. La técnica incluía esa dimensión afectiva, porque él creía que el amor de los vivos podía ayudar el alma a orientarse. No se trataba de ritual, sino de presencia, una última donación de energía, un soplo de luz entre mundos, y tal vez el más importante ingrediente para un pasaje en paz. En otro de sus manuscritos, Einstein describió una sensación recurrente, una especie de desprendimiento suave que sentía durante ciertos sueños lúcidos. Él decía que en esos momentos la conciencia se elevaba lentamente, como si fluctuase arriba del cuerpo, pero sin miedo. Al despertar, anotaba todo con precisión. Los colores eran diferentes, el tiempo no existía, y había una música silenciosa en todo. Con el tiempo, percibió que esos estados no eran alucinaciones, sino ensayos del alma para el gran pasaje. Por eso, incluyó en la técnica prácticas de sueño lúcido, donde la persona entrena a percibirse fuera del cuerpo y retorna con serenidad. Él afirmaba que al acostumbrarnos con esa sensación en vida, no nos perderemos en el instante de la muerte. Lo que para muchos será confuso, para quien practica será familiar, y lo familiar no asusta. Que él decía que entrenar el desprendimiento es como ensayar la última danza, una danza con la eternidad. Einstein también observó que el tiempo lineal no se aplica al alma. Él afirmaba que, al cruzar el umbral de la muerte, el alma entra en una estructura de tiempo esférico, donde presente, pasado y futuro se mezclan. Es por eso, según él, que tantos relatos hablan sobre una revisión instantánea de la vida. La técnica incluía una preparación para ese momento, la práctica de mirar para la propia trayectoria con compasión. Él enseñaba a revivir mentalmente episodios marcantes de la vida, pero sin juzgamiento. Apenas con la mirada de quien quiere comprender, no condenar. Para él esa práctica cambiaba la frecuencia del alma, porque curaba memorias antes incluso de la transición. Y cuando llegase el momento de la revisión verdadera, el alma ya estaría limpia, leve y lista para seguir. Él decía que nadie escapa de ese espejo, pero quien se mira con amor pasa por él como por un portal, no como por un tribunal. Un punto que Einstein reforzaba con insistencia era la autonomía espiritual. Él creía que cada alma era responsable por su propio pasaje. Decía que no era el dogma, el ritual o el sacerdote que conducía la travesía, sino la conciencia individual, fortalecida por el autoconocimiento. Por eso, la técnica nunca fue pensada para ser enseñada como una doctrina, sino como una práctica silenciosa, íntima y constante. Algo que se cultiva en el día a día, en los pequeños gestos. Él afirmaba que el universo no premia o pune, apenas responde, y la respuesta depende de lo que vibramos. Por eso insistía, viva con verdad. No es sobre ser perfecto, sino sobre ser auténtico. Cuando el alma es coherente con su esencia, el universo la reconoce, y la travesía acontece con fluidez. Él creía que no hay atajos mágicos, pero hay caminos de verdad, y esos caminos son los que más iluminan en la hora del retorno. Cierta vez, al conversar con una enfermera que cuidaba de pacientes terminales, Einstein preguntó lo que los ojos decían antes del último suspiro. Ella respondió, «Algunos piden ayuda, otros agradecen,
pero los que más me tocan son los que sonríen en silencio. Él quedó en silencio por un tiempo y entonces escribió: esa es la señal de que encontraron el punto. El punto, según él, era el núcleo de la técnica, un instante breve pero poderoso, donde el alma se alinea completamente con la fuente. Él decía que, incluso que una vida entera haya sido de dolor o error, si ese punto es encontrado en los últimos instantes, todo cambia. Es como si el alma recibiese una llave dorada y, al girarla, puertas que parecían atrancadas se abren. Por eso, él incentivaba a cultivar esa posibilidad todos los días, porque nadie sabe cuándo será el último instante. Pero todos pueden prepararse para encontrar ese punto sagrado. Einstein veía la técnica como un puente entre ciencia y misterio. Nunca quiso fundar una escuela ni escribir un manual, pero dejó rastros, fragmentos de una sabiduría que une física, espiritualidad y compasión. Él creía que el universo no separa materia y espíritu, apenas nosotros hacemos eso. Para él, el alma es la continuación de la conciencia en otra densidad. Y la muerte, el ajuste necesario para que podamos continuar evolucionando. Su técnica no prometía milagros, sino conciencia. No garantizaba paraísos, sino claridad. Y tal vez eso sea más valioso, porque con claridad el alma puede elegir, y al elegir con lucidez encuentra paz. Él decía que la paz no está en el fin, sino en el camino, y que quien camina con presencia ya está a mitad de camino adelante. La técnica, en el fondo, era un recordatorio de que somos más de lo que pensamos, y que la muerte es apenas el inicio de un nuevo modo de ser. Y ahora, tal vez lo más importante, Einstein no quería que este conocimiento fuese guardado como secreto. Él decía que un día la humanidad estaría lista para oír, que habría un tiempo en que ciencia y alma volverían a encontrarse, y que en ese tiempo esta técnica sería redescubierta, no por académicos, sino por personas comunes, de corazón despierto. Tal vez usted sea una de esas personas. Tal vez este video haya llegado hasta usted por un motivo mayor. Y si algo dentro de usted sintió verdad, paz o llamado, comparta este mensaje. Lleve esa luz adelante. Suscríbase, comente, esparza. Porque esta sabiduría no pertenece a Einstein, pertenece a todos nosotros. Y cuanto más personas despierten para este conocimiento, más suaves serán las travesías. El secreto ya no es secreto. Él estaba apenas esperando por alguien que lo reconociese. Y ahora tal vez ese alguien sea usted. Einstein siempre supo que sus ideas sobre la muerte serían vistas como osadas de más para su tiempo. Pero él no buscaba aceptación, buscaba coherencia con lo que vivía y sentía. En una anotación solitaria, escribió: «No temo el fin, temo olvidar lo que soy antes de llegar allá». Esa frase revela su preocupación mayor, que la humanidad, envuelta en distracciones y miedos, perdiese el contacto con la esencia. La técnica de la transición era, antes de todo, una forma de recordar. Recordar de lo que somos, de dónde vinimos y para dónde retornamos. Ella no pedía fe ciega, sino práctica consciente. No exigía seguir un maestro, sino escuchar el silencio dentro de sí. Einstein comprendía que el universo es un gran organismo vivo y que cada alma es una célula con memoria propia. La muerte, entonces, no es pérdida, sino reconexión, y la técnica es el hilo que conduce esa memoria de vuelta a la fuente que nunca nos abandonó. Hubo un momento en que Einstein casi publicó todo. Tenía un manuscrito listo, con diagramas, relatos y fórmulas, pero recuó. Dijo que el mundo aún no estaba listo. Sus colegas podrían ridiculizarlo y el mensaje se perdería en la confusión. Por eso, optó por esparcir pequeños pedazos a lo largo de sus escritos, como migajas de pan para quien estuviese dispuesto a buscar. Algunas de esas pistas están en sus frases más famosas, otras en ecuaciones que parecen poéticas de más para la ciencia. Él sabía que un día alguien ligaría los puntos, y tal vez ese tiempo esté comenzando ahora, porque estamos redescubriendo el alma por vías inesperadas. Y esa técnica,
escondida bajo símbolos y metáforas, puede finalmente emerger como un mapa legítimo para la travesía. Einstein no quería seguidores, quería despiertos, gente dispuesta a vivir con conciencia y morir con sabiduría. ¿Y lo que eso significa para nosotros? Que tenemos una elección, la elección de vivir de forma automática o intencional, de seguir los ruidos del mundo o el susurro del alma. La técnica secreta que Einstein reveló no es compleja, pero exige coraje. El coraje de mirarse en el espejo, de silenciar la mente, de perdonar lo que aún pesa, de aceptar que el fin no es una falla, sino un retorno. Esa elección está disponible ahora, mientras aún respiramos, y cada paso consciente es una preparación, cada gesto de amor un mapa, cada instante de gratitud una brújula. El alma aprende con el tiempo, pero despierta en el instante, y ese instante puede ser hoy, al oír, al sentir, al recordar. El secreto al final no estaba perdido. Estaba apenas esperando por corazones dispuestos a acogerlo. Y si llegó hasta usted, es porque de algún modo usted ya está listo para recordar. Tal vez nunca podamos probar todo lo que Einstein vio, pero hay verdades que no precisan de pruebas, apenas de resonancia. Cuando algo toca el alma, ella reconoce. Y lo que fue dicho aquí no es para ser aceptado sin reflexión, sino para ser sentido. Si algo en usted se iluminó, entonces parte del camino ya fue hecho. Porque la verdadera ciencia del alma comienza en el instante en que el miedo da lugar a la curiosidad, cuando la mente se aquieta y el corazón escucha. Einstein no era un gurú, era un buscador, y como todo buscador sincero, dejó rastros. Cabe a nosotros seguir con humildad, pero también con responsabilidad. El conocimiento no transforma a nadie solo, pero la elección de aplicar este conocimiento, sí, y esa elección es suya. Siempre fue, desde el comienzo, desde antes del primer soplo, hasta después del último, y ahora que todo fue revelado, tal vez reste apenas el silencio, pero no un silencio vacío, sino aquel que carga significado, como un eco viniendo de muy lejos diciendo, ¿usted se acuerda ahora? Porque este guión no fue apenas sobre Einstein, fue sobre usted, sobre todos nosotros, sobre una jornada que comienza en la materia, atraviesa el misterio y retorna a la luz. La técnica secreta, al fin de cuentas, es un espejo, un reflejo de aquello que ya está dentro de cada alma que busca con sinceridad. Einstein decía que no existe separación real entre lo visible y lo invisible. Todo es una danza de frecuencias. Y ahora que usted sabe de eso, la pregunta es, ¿cómo usted va a vivir el tiempo que aún tiene? ¿Qué elecciones hará? ¿Qué luz encenderá? Comparta este mensaje si ella tocó su alma, porque la verdad, cuando dividida, solo crece. Y tal vez ese sea el comienzo de su travesía consciente.